Bueno, la siguiente nota tiene que ver un poco con unos comentarios que nos han llegado en referencia a que en la planta de reciclado de nuestra ciudad se están depositando ataúdes que provienen del cementerio en los cambios que se han hecho con respecto a los nichos. Bueno, y recibimos aquí en nuestra casa a Maximiliano Correa, que es el gerente del GIRSU de nuestra ciudad. Gracias por venir, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, están todos muy bien, gracias por invitarme. Bueno, ¿hay ataúdes o no hay ataúdes que se depositan en la planta de reciclado de Rufina? Correcto, en la celda de disposición final. ¿Qué viene a ser eso? A ver, explícanos. La celda de disposición final es un sector del predio de la planta, que es en el cual se encuentran hoy en día los caramelos, los famosos caramelos amarillos. Ese terreno está preparado a través de ciertos métodos, el suelo está preparado justamente para que cualquier tipo de residuo que se deposite en esa zona no tenga ningún tipo de impacto ambiental. ¿Eso significa preparación de suelo? ¿De qué manera? ¿Con un proceso, plástico? ¿Hay un proceso? No, hay un proceso que se realiza en general, incluso hay algunas mallas que se colocan justamente en el suelo, en la preparación que se hace, y eso evita que cualquier tipo de residuo drene algo sobre el suelo. Claro, bien. ¿Cuántos ataúdes, cuándo fueron depositados o almacenados allí? Se hizo un primer operativo, claramente esto se me llegó la información apenas recibimos este tipo de material. Claramente había ciertos procesos que se debían cumplir, los cuales se están empezando a estandarizar a partir de ya hace bastante, creo que yo hace un mes, que se empezó a armar todo lo que es la estandarización de procesos para residuos patológicos, peligrosos, no peligrosos y sólidos urbanos, que son todo lo que trata la planta. Actualmente no se están haciendo otros operativos, se recibió uno hace una semana si no me equivoco, pero ya dentro de estos procesos que se están gestionando con este estándar, que justamente es parte de lo que te quería comentar. Bien, antes que sigas, ¿vos cuándo te haces cargo de la planta? Porque yo recuerdo que, si no me equivoco, la nota te la hice ahí en la planta el 12 de diciembre. 12 de diciembre. Sí. Empiezo a tomar función a partir del 1 de enero. Yo a partir del 22 de diciembre aproximadamente ya quedé, digamos, en la parte operativa como observador. Básicamente mi plan específico de trabajo, que si bien es algo personal, es algo que yo determiné, digamos, como una función a realizar, fue de veedor, y mi estrategia operativa, por así decirlo, comenzó a partir de enero. Bien, es decir que funciones en diciembre, sí. A partir del 22, no me quiero equivocar la fecha. Bueno, pero los ataúdes, ¿desde cuándo están ahí? No, ahora a partir de primeros días de marzo, recién ahora. Esto hace 2 semanas, 3 semanas. ¿Antes no había ataúdes? No. Esto es reciente, esto es un proceso reciente. ¿Y la foto que circuló de que había ataúdes allí arriba de los caramelos? Esa foto claramente está mal, porque esa foto tiene una pared de fondo. Y no, hay una anterior, la anterior. No he visto ninguna anterior. Vi solamente una que se ven 2 cajones con una pared blanca de fondo, sí. Y nada más que eso. Ajá. Y después vi una que sacaron desde arriba con un dron, que eso fue justamente unos días antes que yo... No, unos días siguientes a que yo asumí. Bueno, esa foto que se tomó del dron, ¿de dónde es? Eso es de la celda de disposición. Bueno, pero eso te estoy preguntando. ¿Hubo ataúdes antes de que vos llegaras? Si en la foto figuran, no estuve enterado, pero no había ninguno. ¿Y entonces de cuándo es la foto? Del dron. Esa foto del dron es, apenas asumo yo, se hizo un par de comentarios en algún tipo de medios y redes, y esa foto la habían tomado, si no me equivoco, en esos días ahí, más o menos, por cómo se ve la celda desde arriba. Cuando yo llego, la celda se había utilizado para tirar residuos, justamente, pero cuando yo llego se corta ese procedimiento automáticamente, y de ahí que se dispone el 100%. Ajá. Claro, esa foto justamente es de los primeros días cuando yo apenas llegué. Obviamente la vi yo en ese momento, quizás la han tomado antes, la han tomado después, desconocería. Pero los primeros, cuando vos llegás, a ver si nos entendemos, cuando vos llegás, ¿había ataúdes en la planta de reciclado o no? No. Bien, ¿a partir de cuándo llegan los primeros ataúdes? Marzo. De marzo. Sí. Con todo un protocolo, con todo lo que justamente... Bueno, ahora vamos a hablar de eso, perfecto. Y la otra foto que se muestra, dice, serían unos 200 cajones los destinados al reciclado. Los mismos son depositados a la intemperie, habría 40 cajones enterrados entre los caramelos. Más allá de la cantidad que sean, ahí no está especificando obviamente si ya son los que están, que no están y demás. Esa foto, que es la segunda que vos tenés ahí, esa
te das cuenta que es del cementerio, no es de la planta de reciclado, no tengo paredes blancas y la celda no tiene paredes. Quizás la han tomado como una foto en detalle, solamente para notificar o dar la noticia. Digamos, tipo foto ilustrativa. Foto ilustrativa, seguramente tiene que haber sido eso. Bueno, pero lo que dice, primero que no dice foto ilustrativa y lo que dice no dice... Por eso es importante, Alejandro, siempre hacer una consulta antes. Preguntar. Esa foto es de la parte de atrás del cementerio. Evidentemente sí. Donde siempre se han quemado los cajones. Aparentemente, desconozco el procedimiento que se haya realizado antes. Bueno, a ver, ¿por qué llegan los cajones ahora a la planta? Sí. Es decir, supongo que los envía el municipio. Sí. ¿Cómo llegan y cuál es el procedimiento que se realiza? Perfecto. Ahora están empezando a llegar cajones claramente porque hay un operativo de reducción que están haciendo, creo que eso es de público conocimiento, que habían dicho claramente que se iban a reducir distintos, no sé si son normativas o algo que tiene el cementerio, desconozco sinceramente. Sí, y sobre todo los están sacando lo de los nichos que no tienen responsables que paguen la tasa de servicio. Perfecto. Al respecto sobre ese tema, ellos tienen que hacer un operativo de reducción, claramente, y tienen que disponer finalmente los cajones que hayan quedado de ese operativo, ¿no? Ellos no lo pueden quemar porque no se puede incinerar, ni tampoco tienen fosas porque tampoco se puede tirar una fosa. Bueno, entonces, claramente, hasta ahora se vienen quemando atrás del cementerio. La verdad que desconozco, sinceramente. Sí. Claramente tiene que haber un proceso el cual tiene que pasar ese cajón para poder disponerse finalmente o que termine su ciclo, por así decirlo. Claro. Nosotros en la planta de reciclado lo que estamos haciendo es actuar como un plan de contingencia ante este operativo que está haciendo el cementerio, claramente para lograr un menor impacto ambiental y siempre en base a lo que la ley o los decretos nos permitan gestionar. ¿Son considerados, a los ataúdes son considerados como residuos patológicos? Hay un gris en ese sentido, porque es un tema discrecional, porque claramente vos ahí tenés material que puede ser reciclable, si lo ponemos a pensar, sin pensar en qué es lo que contuvo, que es madera y hierro y chapa. Pero justamente eso proviene de una morgue o proviene de un proceso en el cual hubo un cuerpo humano, pero también lo es un pañal. El pañal también tiene residuos humanos. Sí. Entonces podríamos encabrarlo también como si fuera un residuo patológico, pero hay un gris legal que justamente lo que estamos haciendo es buscar este punto exacto para saber el actuar correcto. Y por el momento tenemos que actuar en base a un plan de contingencia. No podemos dejar a la deriva 20, 30 o la cantidad de cajones que sean. Entonces prestamos nosotros justamente esta estrategia y este procedimiento en conjunto con cada uno de los encargados del municipio para lograr que sea un proceso lo más limpio posible. Y justamente actuamos en base a algunas normas y en base a algunas leyes, las cuales me dan una guía de poder disponerlo finalmente. Si me permitiste, puedo comentar más o menos cuáles son. Bueno, sí. Nosotros nos basamos... todo, de alguna manera todo también está, digamos, por lo que es la planta. Exactamente. Y por lo que sería un, entre comillas, residuo patológico, todo esto está, entiendo yo, de alguna manera... jurisdiccionalmente dentro de lo que es medio ambiente. Básicamente sí, es correcto. Depende todo del medio ambiente. Como ahí tenemos un gris, tenemos que actuar en base a lo que no perjudique al medio ambiente. Por ende tenemos que ir buscando un proceso el cual ese residuo X, sea peligroso o no peligroso, residuo sólido urbano o patológico, esté encuadrado dentro de lo que debemos hacer. Como te decía recién, como hay un gris, tengo ciertos puntos o ciertos decretos los cuales me van guiando en ese proceso, que justamente son los siguientes que voy a citar. Primero que nada, la ley 13055, ¿sí? Que justamente es la ley de basura cero, la cual es la primordial con la que utilizamos nosotros para comenzar a procesar. La ley de basura cero dice que la prohibición de la disposición final en relleno sanitario de materiales tanto reciclables como aprovechables debe cumplirse para el año 2030. Es uno de los puntos principales en el artículo número 3, los cuales me dicen que tenemos un periodo, un proceso, un tiempo para lograr que la mayor cantidad de residuos que puedan ser reciclables logren su objetivo final de que no terminen en una disposición final, un relleno sanitario, hasta el 2030. El artículo número 34, que justamente es más importante en este caso, como no podemos encuadrar a los cajones bajo ningún tipo de clasificación por el momento hasta que encontremos el estándar correcto, dice... Y cito, artículo 34. Los residuos sólidos urbanos que no puedan ser tratados por las tecnologías disponibles deben ser destinados a un sitio de disposición final debidamente habilitado por la autoridad competente, la cual justamente la planta de reciclado ya cuenta con una categorización dentro del Ministerio de Medio Ambiente. La autoridad de la aplicación podrá impulsar la declaración de interés público en los sitios identificados como aptos para tal función a fin de garantizar
la utilización de los mismos. Esto significa que justamente traigo a colación al tema el viaje que se hizo, la carga que se hizo de residuos que no podían ser procesados por un inconveniente en maquinaria, por distintos tipos de situaciones que han producido el aplastamiento de material reciclable en la celda de disposición, está permitido por la ley, y que justamente en este caso, en el proceso de en el periodo de los 2 primeros meses que estamos trabajando bajo mi función, hemos procesado un total de casi 800 toneladas de residuos, las cuales el 0.1% fue lo que se depositó por primera vez desde mis funciones en la celda de disposición. ¿Cómo es el tema de los cajones? Justamente en este punto, totalmente parecido, te cuento que anexamos un criterio el cual nos permite actuar, que es un decreto regulador de residuos no peligrosos, industriales o de actividades y servicios, que es el decreto número 2151, que es el artículo 8, que dice: créase dentro del ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente el registro de almacenadores transitorios de residuos no peligrosos, industriales o de actividades de servicios a los efectos de almacenar estos residuos generadores por terceros en calidad de depositarios, hasta tanto su traslado a una planta de tratamiento habilitada por la autoridad de la aplicación. Los almacenadores transitorios deberán, y hago un paréntesis en este punto, tomo este decreto y este artículo como parte de mi accionar, porque básicamente lo que hacemos es estar entre un proceso gris, que no sabemos si esto es patológico o no, cómo encuadrarlo, cuál es el proceso que se realiza, y lo tomamos como transitorio, pero lo hacemos en una celda de disposición final. No genera ningún tipo de impacto, ni está cerca de ninguna persona, ni animal, ni aguas, ni piso. ¿Sí? Y dicen, cerrando el paréntesis, ¿no? El punto A: llevar actualizado mensualmente un registro con la identificación del generador y la cantidad entregada, que justamente estamos ya junto con el municipio actuando y armando registros de estos cajones que se llegan y el material que llega. Condiciones de infraestructura apropiada para su almacenamiento en condiciones seguras, eso es nuestra celda de disposición final. Plan de contingencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos actuando como un plan de contingencia para este tipo operativo. Y declaración de la fecha de ingreso y egreso del residuo recibido, al que debe ser almacenado no deberá exceder un año contado a partir de su recepción en el respectivo depósito. En esta ocasión, si bien estamos actuando como un plan de contingencia por un tiempo indeterminado, porque esto hasta que seguramente va a sufrir muchas modificaciones para que se pueda continuar con este proceso o con este procesamiento o disposición final de los cajones, y no podemos encuadrarlo dentro de nuestras operativas porque no es un residuo que podamos reciclar, ya que la madera del cajón no está encuadrada tampoco como una manera limpia para que se pueda utilizar otros métodos, ni tampoco el metal. Lo estamos haciendo en base al decreto de categorización de residuos peligrosos 1844, el cual tampoco nos categoriza este tipo de residuo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En base a este gris, por así decirlo, de estructura operativa o legal, estamos utilizando, que si bien no tiene jurisdicción en nuestra provincia, en nuestro departamento, estamos utilizando la ley 154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos da una guía de actuación en base a esto y copiar ciertos procesos. Te quiero interrumpir, sí. Porque vos hablabas allí de los materiales de los ataúdes. Sí. Los ataúdes son de tipo PVC, de plástico, ¿no? Plástico, exactamente. Sí, PVC, no sé cómo hay madera también. Recordemos que el operativo, si no me equivoco, se está haciendo sobre cajones que tienen más de 70 años, 50 años, 100 años, son de madera. Por ende recibimos madera. Entonces esta madera que nosotros la utilizamos normalmente para cuando alguien necesita madera para leña, normalmente es eso lo que se utiliza de eso. No podemos disponer un cajón justamente que por más que sea de madera se utilice para leña. Claro. No podemos encuadrarlo. Entonces estamos en ese gris, el cual lo más correcto es actuar en base a lo que no perjudique. Perfecto. ¿Sí? Y ustedes tienen ahí con esa legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, una especie de guía. De guía, hasta que encontremos el correcto dentro de nuestra provincia, porque hay muchísimos decretos y leyes que en la provincia actúan en la parte de medio ambiente. Seguramente tienen que sufrir modificaciones para encontrar el estándar correcto, del proceso correcto, por ende estamos en esa gestión, y lo más importante de todo esto es no dejar lo que esto trascienda, o sea, no permitir que se quemen cajones ni ningún tipo de residuo, por ende actuamos como un plan de contingencia hasta que el estándar, hasta que el proceso esté correctamente formalizado. ¿Sí? Como para terminar, digamos, esta ley 154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es meramente informativa del proceso, dice: definición: son considerados los residuos patogénicos todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos. ¿Sí?
Justamente dentro de esta misma ley, el artículo 38 dice: disposición final. Los residuos patogénicos, una vez tratados, se consideran equiparables a los residuos domiciliarios, aplicándoseles para su disposición final las normas que regulan estos últimos. Y ahí volvemos al artículo 34 de la ley 1355, que es la que nos dice que podemos disponer en la celda de disposición final porque nuestra tecnología no nos permite procesarlos. Bien. Y justamente eso es lo que se solicita al municipio, el cual ya nos confirmó, y nosotros lo vemos obviamente cuando se acerca a la planta, que se elimina cualquier tipo de elemento que haya tenido contacto con el cuerpo humano. Telas, y obviamente todo lo que es material de reducción, y lo único que queda es madera, las manijas del cajón, que es de metal, y en algunos casos quedan pequeños restos de chapa, que es lo que normalmente siempre se oxida y se pudre, por ende no termina llegando en mayores cantidades, por así decirlo. Eso es justamente el proceso que estamos utilizando. Todo en base a este proyecto, a este plan de contingencia, para que la operativa sea lo más correcta dentro de lo que la reglamentación dice. Bien. ¿Van a seguir llegando? Es decir, ¿cómo es el acuerdo entre el GIRSU y el municipio en este tema? Porque el municipio, el ejecutivo, va a seguir con este operativo en estas circunstancias de... Hay un punto muy importante acá, y esto lo hablamos justamente con los responsables, y se solicitó que siempre y cuando se respeten las condiciones las cuales decretos o leyes nos permitan actuar, podemos seguir recibiéndolos. En este momento se están respetando. Por ende, tiene que estar siempre dentro de este encuadre, sí, aceptando las modificaciones que esto conlleve. Por ende, si mañana hay que modificar y no podemos recibir tal material de esto, se tiene que dejar de recibir y se tiene que hacer un tratamiento correspondiente. Entonces, esto es por un tiempo ilimitado, pero en base a consecuencia de posibles modificaciones para poder seguir actuando. ¿Pero están llegando por hasta ahora? Esta semana ya no llegan. Seguramente vamos a recibir el siguiente informe para ver qué material va a llegar. Si está dentro de las condiciones que se establecieron, madera únicamente, esos pequeños regazagos de chapa y metal se pueden recibir. ¿Y los que son de plástico, Maximiliano? Eso es un tema importante, justamente... O de PVC, no sé cómo se llama, de plástico. Es que la realidad no deberían llegar, porque todo lo que se está haciendo en reducción, en conocimiento de lo que nos han informado, sí, es todo de hace 100 años o 70 años, por ende es todo madera. No podríamos, si vamos al caso y hoy tendría que recibirlo, no podríamos recibirlos hasta que se estandarice nuevamente, en base a todo esto que hablamos, qué hacemos con los de PVC. ¿Y la municipalidad seguiría quemando dentro del cementerio? Desconozco la operativa que ellos realicen, sinceramente. Tengo en conocimiento de que están tratando de hacer las operaciones lo más correctamente posible, en conjunto con nosotros, y tengo que destacarlo justamente porque antes de hacer cualquier tipo de acción, siempre están en comunicación conmigo para poder llevar a cabo esta operación. Si bien este gris no es culpa de ellos ni de nosotros, sí, era necesario hacer ese operativo según ellos, yo tengo que actuar en base a que no genere ningún tipo de impacto en Rufino. Claro. Sea en los suelos, en el agua o cualquier otro tipo de ambiente. Claro, porque no es solamente la situación, de penetración en el suelo a las napas freáticas, sino también es la derivación, por ejemplo, hacia afuera, hacia la cuneta de la calle que pasa atrás, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros ahora estamos haciendo... del tema de los propios empleados. Justamente también, porque claramente yo no tengo la tecnología suficiente todavía, el consorcio no la tiene, para que el personal o tengamos una herramienta la cual nos permite procesarlos. Debemos primero que nada cuidar la integridad del personal que trabaja en la planta y que cuando tengamos las condiciones adecuadas para tratar cajones a partir de X momento, se hagan a partir de esas condiciones que correspondan. Si ya pasan a ser patológicos, porque ahí encontramos justamente el procedimiento correcto, que si bien la parte de medio ambiente es un sector que se sigue en desarrollo continuamente, buscando mejores herramientas y cada vez más normas o leyes que permitan lograr un menor impacto, creo que con el tiempo se pueden generar mejores estrategias para trabajar. Bien, no es un tema fácil, ¿no? Y sobre todo, digamos, cuando hay situaciones así que no solamente están, las biológicas de medio ambiente, sino cuando también hay situaciones de afectos y de sentimientos, que es una de las cosas por las cuales está siendo de alguna manera criticado el Ejecutivo. Creo que ya ha pasado con un panteón, ¿no es cierto? Creo que el tema del ambiente en general, más esta situación de los cajones y demás, yo creo que trasciende siempre en algo mucho más profundo. Creo que nadie quiere y nadie desea tener una bolsa totalmente destruida en su casa, con restos de comida, que largue olor,
Creo que es un proceso que tenemos que hacer entre todos en Rufino. Creo que es parte de cada ciudadano colaborar siempre un poco para que cada día tengamos una ciudad mucho más limpia. Y con respecto a los cajones, creo que también es comprensible. Tenemos una ciudad que sigue en crecimiento. Tenemos ciertas situaciones en las cuales quizás necesitan más espacio en el cementerio. Hablo desde conocimiento, ¿no? Sí. Creo yo que si bien esto trasciende en lo sentimental, creo que también tenemos que comprender que muchas veces hacen falta este tipo de procesos. Y la planta de reciclado, que es una cosa, y el consorcio y la disposición final actúan de maneras distintas, porque la planta de reciclado, el galpón que recicla, justamente son elementos los cuales el operario pueda clasificar y demás. Un cajón o cualquier otro tipo de resto, el cual no pueda pasarse por nuestra cinta de separación o el personal no pueda tratar, realmente tiene una disposición final. Y justamente nosotros en Rufino, por suerte, contamos con una celda de disposición que hay que aprovecharla según la ley, según las normas que nos establecen y mejorarlas continuamente. Bien, antes de pasar a otro tema que estabas, que habíamos comentado, sí, que nos mandabas información, bueno, que estabas haciendo reparación del camino sí. hacia el oeste, hacia las partes donde se depositan ciertos elementos, sobre todo lo sí. que es tipo de mampostería o materiales de construcción, etcétera, etcétera. Para finalizar sobre este tema, ¿qué opinás vos de esta información que salió y de estas fotos que se publicaron? De este tema de los cajones y sí. demás. Yo creo que esto, las personas que me conocen, que han concurrido a la planta, tanto personal municipal como privado, cualquier tipo de persona sabe muy bien que soy una persona 100% accesible. Estamos tratando de trabajar, estamos tratando porque hay ciertos procesos los cuales tienen que regularizarse con el tiempo. Sabemos que la planta de reciclado ha estado mucho tiempo sin un personal jerárquico que la administrara. Creo que lo más importante siempre es preguntar. Nosotros estamos abiertos a poder hablar en el momento que sea, en el tiempo que sea, claramente con los dos tiempos lo dispongan. Considero que cualquier duda o consulta que tenga una persona o que quiera colaborar o que esté interesada en el reciclaje y demás, siéntase libre de poder contactarnos, tanto también los medios que quieren hacer unas preguntas. Siempre estamos abiertos a poder hablar. No comparto un término medio, como todo el mundo me conoce, sabe que soy blanco o negro, o sea, lo que se puede hacer y lo que no se puede, o corresponde. Sinceramente es una situación que genera incertidumbre y a su vez también genera una sensación de malestar en la sociedad. Entonces, ante cualquier situación, mejor es preguntar. Maximiliano Correa, ahora yo quiero ir a otra parte, a ver, comentarnos un poco cómo está la relación con el Ejecutivo. Vos estabas iniciando un trabajo sobre todo de lo que es una mejora de caminos para que la gente pueda ingresar. Bueno, hemos tenido días de precipitaciones que te han inundado la planta. ¿Cómo está el galpón? ¿Cómo se está trabajando? ¿Te hace falta maquinaria? ¿Hay respuestas del Ejecutivo? ¿Cómo van los trabajos? En la parte de atrás donde colocábamos lo que es chatarra, lo que es madera, plásticos y verde, lamentablemente creo que fue una situación que escapa de cualquier administración, el hecho de la cantidad de lluvia que tuvimos. Eso, lamentablemente, una gran porción de ese sector quedó bajo agua. Se hizo un trabajo justo a tiempo, que fue la habilitación de un camino, un alteo que se hizo sobre la zona de chatarra y escombros, que eso hoy en día nos está facilitando el acceso a ese sector. Creo que si bien todavía es carente de una estabilidad de ese alteo, con el tiempo ya estamos mejorando y cambiando ciertas disposiciones para que cualquier persona que quiera ir a dejar sus residuos o que quiera colaborar prácticamente con la recolección de su propio residuo, ¿no? A lo mejor de una casa, o tienen plásticos, o tienen verde, estamos mejorando las condiciones. Por parte del Ejecutivo estamos teniendo una muy buena respuesta. Creo que acá se trata mucho del trabajo en equipo. Hoy la semana pasada justamente estamos hablando para el acceso que teníamos de la calle, que es justamente la calle pública. Esa tuvo un gran problema con el tema de la lluvia, quedó muy inundada y tuvimos una respuesta rápida. Por suerte, desde el municipio agregaron el camino, colocaron piedras. Hoy está accesible, si no teníamos que dar toda la vuelta por la parte del alteo con el barro. Incluso tuvimos una respuesta también muy buena porque el camino que va al predio municipal, la parte trasera, también ayudaron a acomodarle, enviaron las maquinarias. Creo que igualmente tenemos mucho que mejorar en base a ese tipo de recursos, en base a maquinarias, pero sí estamos trabajando muy en conjunto, no puedo decir nada al respecto.
Hay ciertas cosas que tenemos que empezar a planificar a futuro, a corto plazo y a largo plazo. Ahí sí yo considero que es un accionario importante, pero por suerte tenemos las respuestas que son necesarias. Cuando solicitamos una máquina por urgencia la tenemos. Cuando llamamos por teléfono por algún tipo de emergencia, fue el tema del agua y el que nos inundó la calle, están predispuestos, organizamos en base a los tiempos que tengan y entendemos de prioridades también, por ende estamos aceptando quizás una demora o quizás la espera para X. Por ejemplo, tenemos que levantar un segundo alteo para acceder al verde, donde la gente tranquilamente podía dejar su rama o poda y demás. Hoy en día esa parte no se llegó a cumplir porque entendíamos que la prioridad era evitar que el agua llegara a la ciudad. Entonces, bueno, creo que tenemos un tiempo todavía en adelante para mejorar las condiciones. Bien, el último gran incendio, porque el año pasado hubo dos muy importantes, Sí, que fueron el de los residuos urbanos, ingresando acá sobre la calle que continuaba al acceso, la ruta 7 vieja, eso que tardó 3 días, que no lo podían apagar los bomberos porque era realmente una montaña de tierra, y después los neumáticos allá al fondo, bien al oeste, contra el canal. Disposición de neumáticos que obviamente a alguien que quería hacer un daño o una picardía o intencionalmente un verdadero daño, estaba muy a mano como para que pasara y tirara una botella con querosén prendido, ¿no? Bueno, fue también muy importante. Hay previsto algún tipo de modificación en el almacenamiento, porque ahí estaban todas las cubiertas, era una cantidad infernal de cubiertas todas juntas, amontonadas, y que lógico que no se iba a pagar eso. Y al lado estaban todo lo que es los restos de podas. Justamente hoy día, por ejemplo, cualquier persona que vaya a la planta se va a dar cuenta que en el camino que va, digamos, a esta zona de disposición donde estaba la chatarra, la madera y el plástico, que es ese camino que te lleva para lo que es la parte de atrás, se va a dar cuenta que a su izquierda ya empezamos a terraplenar, digamos, todo el sector verde, donde estaba la máquina de chipeado y demás, donde se va a hacer toda una modificación estratégica para conservar un orden en la ubicación de todo lo que son residuos dentro de goma, chatarra, chapa y plásticos. Eso nos va a permitir, primero de nada, tener un control mucho más estricto. ¿Sí? Es importante que eso se mantenga un orden, que se evite hechos delictivos, que eso pasa muy a menudo. Va a haber una clasificación de neumáticos, una disposición dependiendo de las zonas. Hay una planificación no muy a largo plazo, seguramente a mediados de año la idea es que ya tenga una forma y ya esté lista para empezar a trabajarse, pero sí, todo ese sector se va a modificar completamente, primero que nada para evitar este tipo de hechos, tanto como ya pasó hace unas semanas atrás, que tuvimos un pequeño incendio, que créanme que eso me bastó y me sobró para modificar absolutamente toda la planificación que yo tenía, y se trae toda la parte más cercana a la planta, donde esté mucho más cerca de las cámaras de seguridad que la planta posee, y eso también de la guardia. Así que sí, ¿cuántas cámaras de seguridad tiene la planta? Aproximadamente unas 10, y 10. Se van a seguir sumando. Ajá. Creo que la seguridad tanto del personal como sí también de los elementos que componen la planta son de suma importancia. Y creo que no hay que escatimar cuando se trata de la seguridad del personal y a su vez también de las condiciones, porque si mañana incendian otra vez los neumáticos, eso va a afectar muchísimo a la ciudad. Bueno, pero eso se va a modificar, el lugar, la posición. Va a haber muchas modificaciones, es correcto. Sí, es correcto. Va a haber un orden específicamente. Una de las cosas que, por ejemplo, se planteaban en el primer gran incendio de las basuras, de las bolsas acá, los bomberos, era la falta de una toma, de un pozo de donde sacar agua y una cisterna que abasteciera en forma inmediata. ¿Está planificado eso también? Justamente dentro de lo que es el análisis que se hizo de seguridad e higiene, está muy latente eso para poder resolverlo cuanto antes, justamente para la zona donde se genere la disposición de plásticos, madera y neumáticos, no tanto la chatarra, que tenga una boca de acceso de agua importante. Por ende, sí, está planificado, se está armando una planificación para que podamos ejecutarla en algún punto. Por el momento no está realizada, sí estamos planificando para actuar. Los camiones, tractores, carros que recolectan los residuos menores, sólidos y húmedos, los mayores que circulan en la ciudad, son de la municipalidad. Sí, correcto.
¿Y hay algún tipo de maquinaria que sea propiamente del GIRSO o es todo de la municipalidad que la tenés que solicitar cuando tenés una situación? La planta lo que hace únicamente es procesar recibir y procesar los residuos en general. La planta hoy en día cuenta con una pala ¿sí? y con un camión hidroúa que básicamente lo que hace es levantar los caramelos y colocarlos en la celda de disposición final. Sí. Después el resto de la maquinaria sí es totalmente municipal, la cual ellos utilizan para hacernos llegar los residuos en general, tanto tractores, carros, camiones, compactadores. La situación adentro del galpón, ¿cómo es hoy? Hoy en día, ¿en qué sentido? Digamos, ¿ha habido algún tipo de reestructuración? Sí, primero que nada, creo como parte fundamental desde el día que llegué, primero que nada fue poner al día todo lo que tenga que ver con los operarios, el personal de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que les hiciera falta, sea desde indumentaria como condiciones laborales, sea el punto primordial de inicio. Y así fue. Creo que eso cambió muchísimo el bienestar de los operarios, incluso ellos mismos confirman que hoy en día tienen una condición muy buena, están muy agradecidos y están trabajando de manera mucho más eficiente. Como para que tengas una idea, desde que se comenzó mi gestión en conjunto con el equipo de trabajo, ¿sí? Se procesa el 100% de los residuos que llegan de la ciudad, o sea, el 100% del residuo sólido urbano que desde la ciudad de Rufino se procesa en su totalidad. La capacidad de reciclado llegó, o sea, el material recuperable llegó casi a un 14%, eso es muchísimo. Estamos a un estándar de plantas a nivel provincial en el país muy grande. Y eso está demostrando de que la parte operativa... O sea, lo que se puede reciclar, ya sea que la gente lo separa o que ustedes lo separan allá, se ha incrementado y está en un 14%. Muchísimo. Muchísimo ese material. ¿Y cuando entraste hace 2 meses y medio, 3 meses? Como observador de las condiciones anteriores, creo que está a la vista de todo el mundo que se observaban mucho más residuos en la celda de disposición de lo que se procesaban. Estuve muy poco tiempo como veedor, lamentablemente no puedo dar cifras, pero evidentemente no se procesaba el 100% de los residuos. Hoy contamos con una planta la cual está trabajando al 100%. Las condiciones de seguridad y higiene cada día mejorando mucho más. Todo lo que es la parte eléctrica, que hubo inconvenientes hace muchos años, yo estuve enterado por ciertas condiciones cuando llegué, más las noticias que salían, el personal muy bien equipado justamente para tratar todos los que es residuos, las maquinarias ya con un mantenimiento y mejoras constantes, que incluso el día de ayer terminamos muchas mejoras en la infraestructura de las maquinarias. Creo que va mejorando muchísimo. La verdad que se ha hecho un cambio en 3 meses en conjunto con el equipo de trabajo, porque claramente sin los operarios, por más que tengamos una cabeza que dirige el equipo, sin el equipo en sí, sin el personal en sí, no llegas a ningún lado, así que ellos son partícipes del gran cambio que se está haciendo. Dentro del periodo tuyo, ¿se ha vendido algo? Sí, claramente, sí, se ha hecho una muy buena recuperación de material, se ha logrado una muy buena recaudación, si bien estamos todavía estandarizando procesos de almacenamiento del material reciclable secos y húmedos, mejorando su zona de depósito y demás. Eso nos va a permitir día a día mejorar las condiciones para que tengamos un precio mucho mejor. Sí se ha logrado vender y bueno, seguimos en mejora constante para poder reciclar más material. Más material, bueno. ¿Algo más que nos quieras comentar? Creo que lo único que quisiera comentar es que es importante para mí que sepan que soy una persona abierta para hablar. Cualquier duda, consulta que tengan, estoy a su disposición. Pactamos en horario y tiempos disponibles. Claramente la planta tiene un proceso operativo que muchas veces genera... A ver, eso te quería preguntar. Un día, los días de recolección de los húmedos, que son tal vez los más complicados, ¿no? Sí. Son lunes, miércoles y viernes. Sí. Bueno, llega todo a la mañana. ¿Hasta qué hora llega el último camión? ¿A qué hora llega el último camión? Y permíteme abrir un paréntesis ahí, hay una estrategia que se está mejorando, por así decirlo, con respecto a los días de recolección. Estamos trabajando en conjunto el municipio para dejar fijos ciertos días, tratar de ordenar esa estructura. Creo que es de interés total, público en general, que se ordenen los días que se retiran, cuándo se hace y demás. Porque hasta ahora viene siendo lunes, miércoles y viernes los húmedos, martes y jueves los Correcto, nosotros los recibimos secos. en el transcurso de la mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, casi 10 de la mañana, ya empezamos a recibir hasta la 1 de la tarde. Después tenemos los carros,
que normalmente van dejando residuos a medida que van recolectando el resto de la ciudad, ¿no? Cartones. Hasta las 13, digamos. Normalmente hasta las 13. Tenemos algunos que ya van yendo a la tarde, 2 o 3 carros más que levantan lo último que queda en algunas zonas, y bueno, y ahí vamos organizándonos con los tiempos para poder procesarlos. Bueno, y a partir, digamos, a medida que van llegando, ustedes ya empiezan a trabajar. A procesarlos, exactamente. En realidad, en este momento, cualquier persona que va a la planta, te aclara a la vista, hay mucha acumulación de residuos por distintos tipos de contingencias que hemos tenido, tanto de maquinarias por falta de mantenimiento, herramientas que no las teníamos en su momento, problemas, por ejemplo, se rompió una cinta de trabajo que ya tenía muchísimo tiempo de uso, se compró una nueva ahora, se hizo una inversión muy buena para que el personal no tuviera demoras en el procesamiento, y hay acumulación. En el proceso, en la operativa normal se recibe el residuo, se procesa y se termina en el día o como máximo para el día viernes. Bueno, yo te pregunto, hoy es lunes, corresponde a que se recolecten los húmedos. Sí. Vos me decís que el último, ponele que el último llega a las 13. Sí. Son las 19, 6 horas después. Yo voy, ¿qué encuentro? Ahí podés encontrar un pequeño resto, porque a lo mejor la operativa estuvo un poco lenta o por una situación que haya sucedido. En este momento... Por ser lunes, fin de semana. Exactamente. El objetivo que estamos persiguiendo y ya a punto de cumplirlo, si bien hemos tenido un par de contingencias ahora que nos han hecho una acumulación muy grande de residuos, es que el día viernes ya se termine de procesar los residuos de la semana. Ese es el objetivo fundamental, el que se venía cumpliendo hasta los primeros días de febrero. Tuvimos inconveniente en la maquinaria, un par de situaciones, las cuales hicieron que estuviéramos esta acumulación. Pero estamos en base a ese objetivo, que el día viernes, cualquier persona que vaya a la tarde, o el día sábado máximo por la mañana, que es el último día de procesamiento. A ver, un día lunes, que digo que viene del fin de semana. Por ejemplo, yo voy ahora, 19 horas. Voy a encontrar algo. Residuos, sí, claramente sí. En la parte de adentro. Todo depende del volumen. La realidad es que en Rufino... ¿Y eso se procesa mañana? Exactamente. En el horario anterior, nosotros en la planta arrancamos a las 7 de la mañana. Por ende, de las 7 a las 9:30, 10 como máximo, todavía estás procesando algo de residuos que queda. Creo que en 3 meses aún nos queda mucho que mejorar para que logremos este objetivo. Lo veníamos cumpliendo muy bien. Lamentablemente que contingencias que producen acumulación y nosotros yo decidí no arrojar absolutamente nada en la celda de disposición final para procesar el 100% de los residuos, que justamente se hizo un primer viaje. Ha hecho esta acumulación que hoy en día es grande. Yo calculo que vamos a tratar de terminar y procesar la mayor cantidad que se pueda, pero sí o sí tenemos que eliminar parte del residuo que ya quedó compactado, con material perdido. Se hace una pequeña recuperación de eso y el resto lamentablemente se queda en disposición final de la celda. Bueno, se me vienen ocurriendo preguntas. ¿Cómo está el tema de la relación de la incorporación de las otras comunidades que deberían estar incluidas en el GIRSU Sur-Sur? Es decir, la 33, estamos hablando de Lazarino, Amenábar, Santi Espíritu, y Llamale de la por la 7 que tenés Castellanos y Diego. Y Diego. San Gregorio también. San Gregorio también. Cristófersen no, Cristófersen se lleva para allá para María Teresa. Por suerte, dentro de estos primeros 3 meses, como sigo diciendo, se ha hecho mucho trabajo, una crítica personal, digamos, en cuanto al equipo de trabajo en general. Ya estuvimos en las primeras reuniones con gente de Santi Espíritu para empezar a trabajar en conjunto. Hay una planificación no establecida en definitiva cómo es que se va a realizar. Ellos ya tienen un centro donde están haciendo este trabajo, por ende queremos empezar a unificar todo lo que es el proceso en general, las estrategias de trabajo, herramientas, para incorporar ya, digamos, como la primera etapa Santi Espíritu. Esto es muy nuevo, hay ciertas cosas que pulir y acomodar para empezar a actuar, pero es un muy buen avance, porque ya contamos con una estrategia, o al menos un pacto, por así decirlo, de cómo vamos a empezar a trabajar en conjunto. Ahí ya por lo menos arrancamos por esta zona. ¿Y el tema de la provincia? En lo que hace porque no solamente supervisión por parte del medio ambiente, hablemos también de aporte económico, porque hacen falta los camiones para que hagan esos viajes, hace falta tal vez otro tipo de maquinaria o de máquinas adentro para que... Como te digo, como se está armando una organización administrativa un poco más profunda, y recién llevamos 2 meses y medio, si somos exactos. Es muy pronto para incluir a la provincia, porque normalmente cuando ya incluís a la provincia ya estás, digamos, con una estructura operativa óptima y a su vez también ya empiezas a proyectar a futuro algo mucho más grande. Por ende, creo que el punto provincial, digamos, de ya empezar a insertarnos o buscar inversión o aporte
lo que haga falta por la provincia es muy, muy pronto todavía y no te podría dar ahora una exactitud de qué tenemos pensado hacer. Cuando comience, supongamos que comience a funcionar mañana, todo, ¿no? Un día viene de un lado, el otro día del otro, se comienza a procesar acá, supongo que vas a tener que incorporar a más personal, supongo que va a tener que ser más las horas de trabajo. A ver, la otra pregunta es, ¿hay espacio? A ver, con el municipio y junto con el consorcio tenemos una zona muy amplia, las 2 hectáreas que corresponden de la planta de reciclado, el consorcio en sí. ¿Hay espacio para trabajar? Sí lo hay. Seguramente va a haber que hacer modificaciones estratégicas del lugar, no digo que mover la planta, sino que digo del espacio donde vamos a colocar los caramelos, en qué zona, de qué forma. Espacio hay, tranquilamente hay. Creo que Rufino en un proceso, en la parte productiva, como tenés un número exacto, en enero se procesaron 311 toneladas, para que te des una idea, 311 toneladas. Si incorporamos las distintas comunas que tienen personas, digamos, en ciudadanos, mucho más chicas que Rufino, creo que tranquilamente podríamos hacerlo. Es una opinión muy por afuera de lo que podamos hacer una estadística o analizarla. Creo que es muy pronto como para decirte cuánto podemos llegar a procesar de estas comunas. No sabemos cuántos residuos generan. Si bien ya hay estudios y hay datos, en este momento no tengo para decírtelos. Yo creo que hay espacio tranquilamente y se podrían formar distintas celdas para seguir acumulando más. Gracias por tu tiempo y gracias por venir. A ustedes, gracias por el espacio. Maximiliano Correa, gerente del GIRSU Sur-Sur de nuestra ciudad.